En 1492, Granada es conquistada por los Reyes Católicos, pero eso no significa el final de la Alhambra. El conde de Tendilla, don Íñigo López de Mendoza, será nombrado alcalde perpetuo de la misma y va a comenzar toda una serie de trabajos de edificaciones nuevas que van a poner al día la Alhambra. Va a construir nuevos bastiones en torno a torres, digamos, anticuadas según la guerra moderna, como la Torre de los Siete Suelos o lo que puede ser la Puerta de las Armas, que se va de nuevo a reconvertir en una portada de carácter gótico en relación con los Reyes Católicos. También construirá un gran aljibe para abastecer de agua a la Alhambra y al ejército que ahora mora en la misma Alhambra. También el conde de Tendilla va a valorar lo que puede ser el patrimonio islámico y se convertirá, podemos decirlo de alguna manera, en el primer cicerone, en el primer guía turístico de la Alhambra. Su hijo, Luis Hurtado de Mendoza, acompañado de lo que puede significar la presencia del emperador Carlos V en Granada en 1526, iniciará una labor importantísima de construcción que convertirá la Alhambra en la gran colina palatina de Granada. El conde de Tendilla, ahora Luis Hurtado de Mendoza, va a financiar, conjuntamente con el emperador Carlos V, la construcción de la Puerta de la Granada como gran arco imperial, el pilar de Carlos V y el gran palacio que se convierte en el símbolo imperial para todo lo que son los territorios del emperador Carlos V. Para ello va a contar con el arquitecto y pintor Pedro Machuca, que va a diseñar todos estos trabajos, pero también va a intervenir en lo que se llama los aposentos nuevos de la Alhambra, que se conocen actualmente como habitaciones de Washington Irving y que significa las estancias, digamos, internas, íntimas de las posibles visitas del emperador o de la corte real a Granada, bien dotadas con cierto confort, como puede ser la presencia de chimeneas para hacerle frente al frío de Granada. Otros trabajos en paralelo nos llevan, por ejemplo, a abrir el Generalife, el patio de la Acequia, que era un patio cerrado, con grandes arcadas que significan un belvedere sobre la Alhambra y sobre la ciudad de Granada. Más adelante y sobre todo a partir del levantamiento de los moriscos en 1568 comienza cierta decadencia en la Alhambra en cuanto a construcciones, pero eso no quita que en el siglo XVII se haga el Jardín de los Adarves, o significa también que haya remodelaciones en el ámbito religioso con la construcción a fines del siglo XVI, interviniendo Juan de Herrera y Ambrosio de Vico, de la iglesia de Santa María de la Alhambra o las transformaciones de la iglesia de San Francisco, del convento de San Francisco, que se había convertido previamente en el primer enterramiento de los Reyes Católicos en Granada, hasta que en 1521 pasaron a la Capilla Real de Granada. Podemos decir como conclusión que la presencia del conde de Tendilla y sus sucesores en Granada significaron el mantenimiento del conjunto de la Alhambra, haciendo obras de reparación, y se dice en los documentos, como en tiempos de moros, para mantener, digamos, la esencia artística de la Alhambra, y gracias a estas intervenciones del conde de Tendilla y sus sucesores, hoy día tenemos el patrimonio que todavía se conserva y que podemos visitar.